Muy buenas noches, pues en esta ocasión les voy a hablar sobre unas típicas preguntas de comercio, bueno, si están estudiando comercio o si las ven en estudios sociales, porque normalmente se miran en estudios sociales. Bueno, aquí las preguntas sobre unos ciertos artículos como estos así, que son CACTA, DR, pues aquí le puedo platicar sobre eso. Aquí dice las reglas y procedimientos de origen en el Tratado CACTA DR en El Salvador, Estados Unidos. La primera pregunta, por decirlo así, dice, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.22 del CACTA DRL, ¿cuál es la diferencia entre mercancías y materiales? Bueno, la posible respuesta que pusimos es materiales es el que se utiliza para la producción de una mercancía, o sea, materia prima, pero también puede ser una que no esté físicamente incorporada a la mercancía, como los equipos de protección y mercancías son los productos que ya son intercambiables para efectos comerciales. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre materiales. Los materiales son todos aquellos de que son ventas, pero no son ya hechas, por decirlo así, como por decirlo así sería como el ladrillo, el cemento, la madera, los hierros, eh, el vidrio, todas esas cosas serían como los materiales. ¿Por qué? Porque son materiales a utilizar que no están completamente en su uso o posible uso que se les puede dar, que van para una construcción de alguna empresa y ahí es cuando sacan los muebles, espejos y muchas cosas más para la construcción. También pueden ser piezas de auto, llantas, todo eso puede ser los materiales, por decirlo así. Y las mercancías son todas aquellas que ya son hechas, como por decirlo así, muebles, eh, celulares, también pueden ser refris y sillones, mesas, cosas así. Esa sería ya la mercancía, que ya son hechas, que están ya para venderlas o exportarlas, mejor dicho, para diferentes países. Así sería un breve ejemplo de la uno. Vamos a la 2. La 2 dice, de acuerdo al artículo 4.1 del CACTA DRL se establecen tipos de mercancías originarias. Leer y contestar la siguiente pregunta. Las mercancías que son producidas en El Salvador son siempre originarias del Salvador. Bueno, posiblemente aquí ustedes digan, pero es del Salvador. No, también puede ser de otro país, de Colombia, de Guatemala, Honduras, etcétera. Ahí depende el país como ustedes lo quieran tomar. En este caso le pusimos del Salvador porque estamos en El Salvador, obviamente. La posible respuesta o respuesta, no sé cómo ustedes la quieran llamar, dice, considero que sí son siempre originarias del Salvador. Según el artículo 4.1, letra A, establece que es originario cuando es producida enteramente en el territorio de una o más de las partes y El Salvador toda su producción es hecha en el territorio y no depende de otros países para producirlo y aún así dependiera de los países comprendidos en el CACTA, siempre sería producción originaria porque establece que la producción es hecha en una o más de las partes. Bueno, un breve ejemplo para aclararlo por si no han entendido muy bien sería como eh, el que, por decirlo así, la sandía. La sandía se puede producir aquí en El Salvador, por decirlo así, la manzana, los jocotes, los guineos, los plátanos. Estas son cosas que El Salvador tiene de origen.
de producción, pero también todo eso se puede hacer en Honduras, en México, también se puede hacer en Venezuela, en Brasil, donde sea. Se puede hacer en cualquier parte del mundo, dependiendo y teniendo en cuenta la calidad y fertilidad de la tierra, por supuesto, ¿verdad? Pero todo eso se puede producir en otras, pero solo por eso va a dejar de ser originaria de El Salvador. No, porque según el artículo dice, establece, espera, lo puedo marcar, establece que es originario cuando es producida enteramente en el territorio de una o más de las partes. Bueno, como ahí podemos ver de que en el artículo, en la letra A, 4.1, habla de que se puede producir en el territorio de una o más de las partes. Y como les estaba diciendo, de que El Salvador no solo aquí puede producirse eso, el aguacate y los plátanos y todo eso, lo que les decía, sino que también es producida en otras partes, pero también tiene su propia producción. Por lo tanto, el artículo capta bien a lo que se quiere referir. En la pregunta 3, en el artículo 4.1 del CACTA se establecen tres reglas o principios generales para dar un tratado preferencial para que los países firmantes el tratado puedan comprobar el origen de las mercancías bajo las siguientes circunstancias. Bueno, aquí hay las posibilidades y las respuestas, que ya el artículo los da. Dice literal A es una mercancía obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las partes. En la B es producida enteramente en el territorio de una o más de las partes y cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía sufre un cambio aplicable en la clasificación arancelaria especificado en el anexo 4.1 o la mercancía satisface de otro modo cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el anexo 4.1 y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este capítulo o es producida enteramente en el territorio de una o de las más partes a partir exclusivamente de materiales originarios. Es lo que les explicaba en la primera pregunta, de que solo porque en El Salvador se produce el aguacate y solo porque en otro país también no deja de ser originaria, sino que siempre es originaria de El Salvador, pero el producto que se hace en ese país y el producto que se hace en México, en otros países, es originario pero de ahí, pero el producto que se está haciendo. En la pregunta 4 dice, ¿en qué casos se emplea el criterio conocido como salto arancelario o cambio de clasificación arancelaria? Bueno, la respuesta que nos dimos aquí es cuando el producto ha sufrido una transformación, adquiriendo por este hecho su naturalización regional, y esta transformación lo hace acreedor del arancel preferente. Bueno, aquí podemos ver de que cuando el producto ha sufrido una transformación, queriendo por este hecho su naturalización regional. Por decirlo así, una empresa vende tomates y en el libre comercio, pero pasa de que no lo vende completo, o sea, no llegaron a la meta y entonces les quedó mucho producto. Entonces, ¿qué van a hacer? Una empresa normalmente nunca pierde, siempre saca la ganancia, sea como sea. Entonces viene la empresa y se le ocurre, el tomate
lo podemos convertir en salsa. Otra empresa del mismo país le ha quedado pescado, por decirlo así. Viene y dice, a mí me sobró pescado. Entonces las dos empresas se ponen de acuerdo con sus productos originarios, uno de tomate y otro de pescado. ¿Qué pasa? La empresa que tiene tomate convierte ese tomate en salsa y la otra empresa cosecha, por decirlo así, en agua, obviamente, el pescado para que se vuelva blando. Entonces, al final, llegar a la conclusión de esto es de que hacen una famosamente llamada como sardina. Eso sí, obviamente que no solo se va a hacer el pescado y el tomate, sino que también van a tener que invertir como en consomés, en sabores artificiales, por decirlo así, en Chile por si quieren hacer sardinas picantes, porque hay picantes, y así. Pero ya sería como el mínimo gastar en esas cosas, a perder la mayor parte. Entonces por eso dice, cuando el producto ha sufrido una transformación adquiriendo por este hecho su naturalización regional. Por eso, como les decía, el producto original a la venta es el tomate y en la otra empresa es el pescado. Pero como les quedaron, entonces sufren un cambio, una transformación a otro producto para poder seguir vendiendo. Entonces esa sería la conclusión de la pregunta 4, que dice salto arancelario o cambio de clasificación arancelaria. Entonces eso sería la conclusión. Espero que les sirva de ayuda. Y la última, que dice que es una verificación de origen. Es un procedimiento mediante el cual la autoridad competente del país importador realiza una investigación para determinar que una mercancía que ha sido importada a su territorio cumple con la normativa de origen del CACTA. Bueno, lo vamos a poner de ejemplo fácil para que no nos equivoquemos mucho. Es como cuando ustedes van a comprar algo, compran algo en la tienda, por poner así, y en la tienda el vendedor le dice, le tenemos, ¿qué? Sardinas, por decirlo así. Y vienen ustedes y perdón, viene el vendedor y le dice, la sardina está muy buena, hoy la compramos y se vence hasta el 2021, 22, vaya. Entonces ustedes vienen y analizan, me está diciendo de que se vence hasta el 2021. Ese es el criterio que el vendedor le ha dado a usted, por decirlo así. Entonces eso mismo pasa cuando los países, por decirlo así, venden sus cosas en el libre comercio. Si El Salvador le compra a México los tomates, entonces México le viene y le dice que los tomates están en buena calidad, en buen estado, son recientemente cortados y vienen totalmente frescos. Entonces El Salvador, al criterio de México, los acepta y basándolos al origen del CACTA, entonces eso tiene que ser obligatorio que sea cierto, porque si no se sube una demanda de parte del país que está comprando. Es cuando, por eso les ponía el ejemplo de la tienda, de que cuando ustedes ven de que las cosas están vencidas, por lógica van a reclamar cuando no se les está respetando, por decirlo así, sus derechos de comprador o de consumidor. Entonces espero que les haya servido de mucha ayuda y pues ya saben, va, si aún no se han suscrito a mi canal, pues me pueden encontrar como Álvaro Martínez 21. Así me pueden encontrar. Pues espero que les haya servido de mucha ayuda. Subo video casi siempre y bueno, espero que sea de mucha ayuda para su estudio y para lo que estén estudiando. Y bueno, con esto me despido. Chao.